nosotros acompañándonos en la presentación de esta obra de Andrea Marcolongo, El arte de correr. Tengo que agradecer a Lidia Berti por acoger este acto y, por supuesto, agradecer a los participantes que están con nosotros hoy. Por un lado, a la prestigiosa escritora y periodista cultural, Kenia Sanborgo, autora de las obras La hija de la española, El tercer país y La ira del Dr. Schubert, todas ellas obras que tuvieron una gran acogida de público y crítica, también internacional. Y después agradecer también a Andrea Marcolongo por haber depositado su confianza de nuevo en nosotros para publicar esta nueva obra. Andrea Marcolongo es una de las autoras más destacadas del catálogo de Taurus, y entre sus libros podemos destacar el fenómeno literario La lengua de los dioses, donde explora la belleza y la complejidad del griego antiguo, La mirada de los héroes, que reflexiona sobre la vigencia de hoy en día de la épica homérica, y Etimologías para sobrevivir al caos, donde conecta las raíces de las palabras con experiencias vitales universales. Sus obras buscan tender un puente entre pasado y presente, invitando a encontrar en la tradición clásica herramientas para comprendernos mejor en el mundo de hoy. Su obra, esta obra que presentamos hoy, El arte de correr, recupera también esta estela que conecta el mundo clásico con el actual, y lo hace con una disciplina que a nadie se le escapa, creo, ha visto un verdadero boom en la actualidad: correr, el llamado running. ¿Por qué corremos? Todo el esfuerzo y el dolor, ¿con qué fin? ¿Qué significa correr? ¿Y qué nos dice este gesto sobre nuestra relación con el cuerpo, el pensamiento y la belleza? En esta obra, Andrea Marcolongo cuenta cómo los griegos ya fueron los primeros en reflexionar sobre la actividad física. Para ellos, lejos de ser un pasatiempo o una imposición estética, el deporte era una forma de sabiduría, una ciencia natural que nacía con el ser humano y formaba, por tanto, parte de su sistema filosófico. En este libro, Andrea, de nuevo, nos recuerda que los antiguos tenían respuestas, o al menos buenas preguntas, sobre asuntos que nos siguen desvelando. ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué papel tiene el cuerpo en nuestro pensamiento y desarrollo intelectual? ¿Cómo vivir plenamente? Bueno, os dejo con ellas. Gracias. Bienvenida. Gracias. A la Alberti. Gracias. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias a vosotros por estar aquí. Gracias a Lola, a la librería Alberti. Para mí es una vuelta a casa con una de mis mejores amigas, así que me lo paso muy bien. Va a ser un gusto de conversación. Aparte que el libro de Andrea, no sé, me imagino que todos están familiarizados quizás con su obra, lo que ha dicho Alfonso, pero Andrea tiene una cosa que yo creo que es lo que hace que su lector se vuelque por completo en sus libros, que es que Andrea consigue pensamiento en lo más sencillo, consigue belleza y pensamiento en lo más pequeño. Cuando leímos La lengua de los dioses, Andrea describía con sentido del humor, con sabiduría y al mismo tiempo con espontaneidad, con un lenguaje muy sencillo, muy directo, pero nunca simple, lo que era el griego. La etimología de las palabras para el caos, porque son una explicación. Yo nunca he visto una explicación tan hermosa, por ejemplo, de la inmigración que citando a Dante, ¿no? Andrea es una inmensa lectora y una poderosísima escritora justamente porque tiene ese don. Y tengo la sensación, yo lo pensé cuando la conocí, hace ya 10 años, que Montaigne nació en Milán, ¿sabes? Escribe en francés, vive en París, porque realmente Andrea tiene una predisposición al pensamiento y a la belleza importante. Entonces este libro de Correr la Maratón empieza con esta travesía, después de correr Filipides, después de haber corrido pidiendo ayuda con la guerra contra los persas, le toca ir de Maratón a Ática a decir hemos vencido. Así arranca el libro, ¿no? Con una estampa épica, una estampa del esfuerzo, una estampa de la proeza física. ¿Qué pasa? Que Andrea repite y corre esa distancia y ella va a hacer... El libro se cuenta en 2 velocidades, donde ella reflexiona sobre el origen de la palabra maratón, de cuál era la forma de emprender los griegos, el ejercicio como parte del pensamiento, y luego está su diario personal, en el que ella va contando lo que le va pasando mientras va corriendo, ¿no? Además, me parece que es un libro con más sentido del humor. Pero lo que sí noto es que dice Andrea, bueno, yo que he estado siempre estudiando y traduciendo sin moverme, quiero aprender, ¿no? Lo que dice, y con el paso de los tiempos los hombres siguen teniendo 2 cosas, siguen considerando los mismos dioses y siguen teniendo piernas. Y ella dice así que, bueno, pero yo quisiera hallar belleza en el acto de correr. Y para mí ese es el disparadero del libro. O sea, el clic es ese. ¿O me equivoco? No, es así, solamente que eres demasiado generosa, parece todo mucho más complejo, es interesante de lo que fue al final la razón por la cual empecé a escribir este libro. Pero estoy de acuerdo contigo, yo no sé si soy una escritora
o no, seguramente soy filósofa, es decir, en el sentido que me gusta entender las cosas, sobre todo las más sencillas, las más pequeñas. Y en esta temporada es un libro que escribí en 2022, así hace un pequeño rato. En esta temporada lo que me llamaba la atención era este fenómeno contemporáneo, se sigue llamando del deporte, sobre todo de las carreras, el hecho que millones de personas en el mundo se inscriben a carreras cada vez más largas, que les encanta a todos sufrir por la mañana bajo de la lluvia y salir a correr. ¿Por qué? Porque a mí me parecía gente muy rara, muy, bueno, sobre todo porque hasta antes de volver yo también una runner, pero una runner muy modesta. Yo también sigo prefiriendo al final sentarme en una terracita, tomar una cerveza y decir, mira esa gente rara que hace, ¿por qué hace esto a las 7 de la tarde cuando se está tan a gusto sentándose? Y pues todo eso para decir que cuando empecé a correr yo también, por razones bastante casuales, bastante sencillas, me di cuenta que había mucho más que entender, que explorar, que el simple ejercicio físico de los músculos. Pues me dije, eso es algo muy griego, porque fueron los griegos los primerísimos a hacer del deporte una herramienta intelectual y filosófica, y así empecé mi maratón, porque eso lo sabes mejor que yo, escribir un libro. Sé que estás acabando un maratón, un ultramaratón con tu novela, que va a salir en enero-febrero, se titular es Nazarena, tenéis que leer, es fantástica, va a ser un súper éxito. Pero esto decía, escribir es un maratón infinito, no se puede escribir un libro ni en un día, ni en 2 días, se necesita un entrenamiento, eso sí es heroico. Correr el maratón también, bastante, y hacer los dos al mismo tiempo, escribir un libro sobre un maratón y preparar un maratón para mí fue un reto muy griego. Ella parte del arte gimnástica, que es el primer tratado, en principio, que hay sobre el ejercicio y sobre el movimiento. Y hay un momento del libro en el que dice, bueno, hay un momento en el que Grecia, la Grecia clásica, empieza un momento de decadencia y que justamente hayan en la disciplina del deporte, o tú por lo menos nos sitúas como lectores, ves en el ejercicio un acto intelectual y un acto político también, es decir, como de disciplina, y eso se percibe muchísimo, porque tú te acuerdas el libro en el que tú no es la primera vez que lo haces, tú siempre sueles tener un libro de ayuda, un libro que agarras como hiciste con la Eneida, por ejemplo, ¿no? Y conversas con ese libro constantemente, y en este conversa con el de arte de gimnástica, está todo el rato ahí. Ya, y te puedo contar cómo encontré por la primera vez este libro de arte gimnástica. Es verdad que es así, siempre, pues cuando algo me llama la atención, siempre vuelvo a los griegos para ver cómo ellos han escrito sobre todo, han entendido todo antes de nosotros, para ver lo que nos han transmitido. Y fue el mismo reflejo que tuve cuando empecé yo también a salir a correr. Me dije, aquí hay algo que me parece muy interesante, que quiero entender mejor, así que volví a los griegos, me di cuenta pues que los griegos, que fueran un pueblo, una civilización que daba muchísima importancia al deporte, ya lo sabía, todos sabemos que fueron los griegos a inventar los Juegos Olímpicos, este ideal filosófico de Kalos Kaigathos, de bello como bueno, lo que tiene un valor estético tiene también un valor intelectual. El hecho que Platón, el gimnasio, por ejemplo, de la Academia Platónica, es decir, o que los griegos hacían, Calípatos, que hacían filosofía andando, marchando, eso, ya lo sabía, pero nunca, como yo nunca había hecho deporte, nunca sabía que de verdad es algo que podemos replicar hoy en día todos, porque todos tenemos 2 piernas, por lo menos. Es algo muy democrático y muy accesible. Hace falta justo hacer el esfuerzo de salir desde casa. ¿Cómo encontré a Filóstrato? Porque es verdad que no sé en tu círculo de amigos aquí en Madrid, pero en mi mundo intelectual y de escritores no se habla mucho de deporte. Pero tengo la suerte de tener un amigo muy querido, que es un grande deportista, que es Sylvain Tesson, a cual también gusta mucho salir a correr. Claro. Y una vez me dijo, tienes que mirar este libro, que es Filóstrofo, una edición feísima francesa,
el filósofo que me dijo, mira, si quieres puede ser que te interese. Y fue así que descubrí este señor filósofo, que es un filósofo griego de época tarda, es decir, no de época clásica, no del siglo V antes de Cristo, lo de Platón, de Pericles, sino de una época en la cual Grecia ya pertenece a Roma, una época de decadencia. Y lo que me sorprendió es que los griegos verdaderamente pensaron, hicieron todos antes de nosotros, incluido escribir el primer manual de deporte. Así que yo me esperaba de encontrar un plan de entrenamiento, algo mucho más contemporáneo. No, es una obra filosófica que cuenta los orígenes de todos los deportes y al final el filósofo explica la decadencia de Grecia, de su época, con una decadencia también física e intelectual de sus contemporáneos. Así que, como dices tú, los deportes tenían un sentido cívico, político, intelectual. En la Grecia antigua no era justo un pasatiempo o algo para relacionado con la forma física. Ahora, a lo largo del libro, el libro está escrito, a mí me gustó la alternancia, tiene un ritmo, la voz que reflexiona y la voz que padece, ¿no? Que además es muy gracioso ir viendo como ella dice, cómo me voy a preparar, cómo voy a preparar como en la maratón, voy a correr, pero hay un punto en el que ella se pregunta, bueno, ¿por qué corre la gente, no? Y muchas veces no importa llegar, tú haces una comparación con la carrera de Alicia en el País de las Maravillas, de donde todos ganan a la vez, la carrera de los todos, donde todos ganan a la vez y nadie en el fondo gana. Entonces, pero tú dices una cosa que a mí me llama la atención y no sé si la quieres compartir con nosotros. Tú citas el banquete de Platón y dices que el hombre, el ser humano, es por naturaleza insatisfecho. Y tú haces una reflexión entre la idea del esfuerzo, la insatisfacción y lo individual también. Ya, es así, porque cuando empecé a correr, no sé cuántos runners hay aquí, mi primerísima pregunta fue, ¿por qué? ¿Por qué hago eso? ¿Por qué? ¿Dónde está el placer en este sufrimiento? ¿Por qué este esfuerzo, esta inversión de tiempo? Porque necesitas tiempo para salir a correr. También si uno se dice una hora, sí, pero no tenemos solamente 24, no es poco. Así que yo no podía creerme de me he convertido yo también en una corredora muy modesta, así que nada que ver con la gente que prepara ultramaratones o no sé, pero sí, no sé, casi me parecía algo sospechoso, digo la verdad, tengo que entenderlo mejor, porque hay también algo muy contemporáneo, no sé cuántos millones de hombres, de mujeres cada año se inscriben a las carreras que cuestan dinero, tiempo. Hay que coger aviones para ir a correr el maratón. Todos tenemos un amigo que se coge el avión para correr el maratón de Chicago, de no sé dónde. Y es una industria al final este deporte, todos con los relojes conectados, que dice un segundo más, bravo. Pero al final todo es una paradoja, porque la mayoría, hay los mundiales de atletismo en Japón, y la mayoría, la totalidad de los corredores que vamos a encontrar esta noche en Madrid, nadie va a ganar, está ganando. Es decir, es el único deporte, no es como el tenis, es cuando juega también con una amiga, alguien gana, el otro no. En las carreras, todo el mundo, excepto los 2 o 3 atletas profesionales, todo el mundo pierde, no llegan primero. Y por lo tanto nos gusta muchísimo perder y nos alegramos, no, bravo, he llegado, o sea, en la plaza, no sé, 2.500, buen resultado. Al final, el juez somos siempre nosotros, como Alicia en el País de las Maravillas. Y al mismo tiempo, ese fenómeno contemporáneo del running, cosa cuenta de nosotros, de nuestra neurosis. Yo vuelvo siempre adelante porque soy italiana de origen. Dante hace de la carrera, del hecho de correr, la primera punición que se encuentra en la Divina Comedia. Antes todavía de llegar al infierno hay algo más, que es la donde se quedan los que en la vida fueron siempre indecisos, que no, lo que nos sabido, elegir entre Dios y otra creencia, sí, lo que nunca tomaron una posición en vida están condenados antes a las puertas del infierno a correr por la eternidad sin tener ningún objetivo, simplemente correr. A veces yo veo toda esta gente, incluida yo, y me digo,
aquí estamos en la Divina Comedia y no en Madrid y en París. Como dices tú, un deporte muy individual, corres solos, ganas solos, pierdes solos, te dices bravo, solo se... Sí, es un soliloquio al final este fenómeno de running. Y eso sigue llamándome muchísimo la atención. Hay poca literatura sobre esto, mucho mito, Dante, claro. Filipides, que además los griegos. Filipides, Andrea nos dice este mensajero, soldado, que se llama Filipides, que corre, digamos, para avanzar, que han ganado, pero claro, son dos historias que se entremezclan, porque luego hay un personaje que corre antes, y ella, citando a Plutarco, Heródoto, nos pone la paradoja, es decir, Andrea nos echa un cuento, por decirlo, nos cuenta una historia, pero hay algo que ella dice acá, y dice, muchos siglos después también Montaigne escribiría en sus ensayos, mis pensamientos duermen si los mantengo en reposo, mi espíritu no avanza tanto solo como si las piernas lo mueven. Y tú estás todo el tiempo hablando del sufrimiento físico y del bienestar mental. Tanto en la, porque además Filipides cuando llega y dice hemos vencido, muere, se cae exhausto del esfuerzo físico. Entonces hay algo en lo que siempre está presente en el libro, esa reflexión entre lo estoy pasando mal, me duelen, o sea, me siento mal, esta persona sufre pero la mente está activa y me llama la atención porque además la mirada de Montaigne es muy cierta, es decir, el movimiento es intelectual, el movimiento es un acto intelectual. Claro, por supuesto, nunca habré escrito este libro si en el hecho de correr he encontrado algo, un bienestar intelectual mucho más interesante para mí que el simple bienestar de las piernas y de los músculos. Para mí, el descubrimiento, la revelación que fue el hecho de correr, el arte de correr como titular del libro español, es sobre todo una revelación intelectual. Yo creía que mi cerebro, de entrenar a mi cerebro estando sentado al nuevo gustito en mi despacho, cuando descubrí que es mejor cuando las cosas se hacen complejas, sacar los pensamientos a pasear, que se puede pensar con el cuerpo. Yo siempre había pensado con el cerebro, pero a veces el cerebro nos engaña, porque el cerebro está hecho para imaginar, para producir relatos. Inventamos relatos en permanente, también tú y yo en este momento. Todo nos cuenta una historia, el cuerpo no, el cuerpo es más sencillo, está hecho para vivir. Y así que se puede pensar con el cuerpo. Esto para mí fue el descubrimiento más importante, hacer confianza a este pobre cuerpo que tenemos todos, sacarlo a vivir, a pasear, a sacarlo. De hecho se dice siempre salir a correr, porque es una expresión salir, que se dice no salir a jugar a tenis o a nadar. Salir de esta prisión que a veces puede ser nuestro cerebro, nuestra prisión intelectual, salir de esta, intentar de tomar las cosas por otro punto de vista. Luego, como dices tú, la paradoja para mí y para muchísimos corredores es que el placer, el bienestar llega después del sacrificio. Alguien me dijo, siempre me dijo, es como el matrimonio, el placer llega con el divorcio. Muy de acuerdo con las dos cosas. El placer mayor de correr es cuando te vuelves a tu casa y te tomas la ducha. Pero es verdad, yo creo mucho, pero esto es algo que tengo todavía que entender en todo lo que es la disciplina que no es algo muy a la moda hoy en día, pero el esfuerzo, el hecho de quedarse años escribiendo una novela, sí. El pintor o el músico que tiene que entrenarse años antes de dar un concierto, la disciplina que en el siglo 10, 11, 12 nos ha transmitido eso siempre la mano de los amanuenses que recopiaron esos textos. La disciplina es decir, hacer lo que no queremos hacer porque un día vamos a conseguir lo que queremos. Y eso también es el deporte, porque al final, también en esta época donde todo tiene que ser rápido, fácil, y la inteligencia artificial muy bien o muy mal, pero el cuerpo no. Puedes engañarlo si no estás entrenada, yo esta noche seguro que no puedo correr 10 kilómetros, si no voy a morir como un Filipides. Es decir, no se puede hacer nada con el cuerpo, sino ser muy pacientes, muy humildes, intentar
aceptarlo como es, intentar de empujar los límites de unos centímetros, pero no mucho más. Hay una escena del libro fantástica en el que ella se está preparando para correr y va al Louvre y ve a la Victoria de Samotracia. Dice que al fin ve los cuerpos, pero con la Victoria de Samotracia se fija especialmente porque se da cuenta que sus alas además son un arnés. Empieza a notar el cuerpo de la Victoria de Samotracia como una verdadera belleza comprendida desde el hecho de que físicamente encarna una belleza física, que es el cuerpo. Y ella dice que ella quería besar a Victoria de Samotracia y que la quería besar. Entonces, claro, tenía como un arrebato de euforia preparando la carrera y es muy gracioso porque luego, no voy a destripar, pero inmediatamente luego llega a correr y es mucho más prosaico todo. Pero tiene un momento de arrebato como de... Sí, porque tú tienes como una epifanía de belleza, donde decías los torsos son... Tú realmente, ella reflexiona sobre la belleza del cuerpo. Sí, es así. No sé, después de tantos años estudiando, leyendo, pensando, no sé, para mí el hecho de correr ha sido justo un medio para poder encarnar el pensamiento de los griegos. Así que por la primera vez, claro, el arte griego es fantástico, es sublime, es increíble, pero son cuerpos humanos que tenían carne, sangre, odores que siguen siendo los nuestros al final. Es como cuando hice una visita, un paseo por Atenas, y me di cuenta al final que los árboles que están alrededor de la Acrópolis, todo puede haber cambiado, pero siguen teniendo el mismo odor, las flores tienen las especias, y esto se queda. Es la única manera al final, los sentidos que tenemos para conectarnos con el pasado y puede ser el futuro también. Por eso tú hiciste tanto en que maratón es hinojo, sí. hinojal, hinojo. Sí, eso es algo muy curioso, es siempre mi pasión por la etimología, pero es verdad que la palabra maratón, que hoy en día implica para la mayoría de la gente la carrera de 42 kilómetros, que tampoco eran 42, claro, 195, sino 400 metros menos. Significa campo de hinojos. Eso nos permite también imaginar cómo era la región de Atenas hace 2500 años, mucho más bien construida que hoy en día. Porque lo digo, por si acaso queréis escribir, el maratón de Atenas tampoco es tan bonito, porque al final esos 42 kilómetros de hoy en día es la periferia de Atenas, es como correr aquí por la M30. Tampoco es... Claro, como dices tú, mucho más prosaico, pero eso pasa siempre a nosotros los románticos. Te crees de ir a Grecia, de correr con Lord Byron, y con Filipinas se encuentra con gente vestida, disfrazada, en runner, con zapatillas fosforescentes, que no sabe nada de Grecia, de nada, con pequeñitas estatuitas de plástico hechas en China, corriendo por la ruta de Atenas. Así que... afortunadamente hay un cerebro que no permite de imaginar. Por supuesto. Que es lo que tú dices, yo no encuentro belleza en estas tablas de entrenamiento, porque además ella está en el libro, es muy divertido, creo que es de los más divertidos que te he leído, la verdad, porque es cierto que también es verdad que yo me voy riendo y me voy imaginándome a Andrea metida en estos líos, porque además hay una cosa muy divertida. Andrea tiene una experiencia creativa que es siempre directa, es vivencial, es decir, desde el hecho de pasar la noche en el Museo de la Acrópolis, que es su libro exactamente el anterior, Desplazar la Luna, incluso tu propia amistad, el propio Sylvain, ¿sabes? Que es como tú decíamos, es como Byron, ¿no? Van a dar de aquí a Patrice Franceschi, ella es capitana de la Marina francesa. Ella forma parte de los escritores de la Marina, que además es particularmente interesante porque está esa épica del aventurero francés, donde más ellos convierten eso en un género literario, pero claro, uno ve a Andrea flaquita, tal, con aquel montón de señores que todos han sido soldados en Afganistán, y además todos son como Hemingway, ¿no? Que son gente encantadora. Pero me gusta porque hay esa cosa de la experiencia, del desafío, del aventurero, y está en todo lo que haces. Yo creo que está en todo. Incluso cuando tú dices que la Eneida es un poema para leer en tiempos de paz, creo que hay una vocación muy tuya de que tu vida también sea parte de tu obra. Por supuesto. Y ahora este libro lo escribí en 2022,
y luego, es muy curioso, lo escribí en Presidencia, es un libro que escribí con mi editor francés, y fue mi editor Gallimard que me dijo un día, hablando con mi editor, me dijo, pues tienes que correr el maratón de... Yo dije, no, por supuesto. Y luego me dijo, entonces, tengo un pequeño problema que me exageré, pero bueno, fue así. Pero decía eso, yo siempre necesito vivir para escribir. Esto es un tema que con los amigos escritores lo hablamos muchísimo. Hay quien escribe para vivir. Yo necesito vivir antes y luego escribir. Pero tampoco soy tan aventurera, hay que decir, ¿no? Tampoco hago ahora no sé cuántos millones de personas. Pero sí hay una vocación de que la experiencia preceda al pensamiento. Sí. Porque además tú piensas escribiendo. Es decir, yo los invito a cualquier libro de Andrea, siempre ella le da la vuelta a las palabras, ¿no? Es decir, tú piensas mientras escribes, lo cual lo hace, a mí me parece que es una voz muy propia. Y yo no sé hasta qué punto tus últimos años en Francia tú tienes 10 años viviendo en Francia. 8, sí. Después de vivir en Italia, luego de haber vivido en el centro de Europa. Y yo te pregunto, porque tú siempre estás abierta al mundo clásico, a los griegos, tú siempre vuelves a ellos, pero ¿tú sientes que Francia o París te ha moldeado de una manera distinta? ¿Te has hecho más aventurera, más Lord Byron o no? Sí, seguro, es normal, yo creo, porque, no sé, siempre pienso lo que... Cuando García Márquez vivió unos años en París, un periodista le preguntó cómo es su vida en París, qué hace usted. Él dijo, no, yo no vivo en París, mi cuerpo está en París, pero cada mañana me despierto y escucho a la radio colombiana, leo periódico colombiano, hablo con mis amigos en Colombia, así que mi cuerpo está en París, pero yo sigo viviendo en Colombia. Para mí es al revés, yo vivo verdaderamente en París, así que es normal, podría vivir verdaderamente en Madrid, leer El País, el ABC, ver la televisión española, es así, no puedo hacer las dos cosas, así que es verdaderamente el mundo en el cual vivo que me forma, que me está formando. Pero tienes razón, porque me acuerdo de cuando mi editor italiano leyó este libro, me dijo, esto no, creo que los lectores no lo van a entender bien, cuando para mí era algo muy, muy común. Pero sí, la mayoría de los temas sobre los que estás escribiendo nacen en París, claro, yo... Pero tengo, mira, les traje las dos ediciones, porque además este libro salió cuando las Olimpiadas. Claro, eso. Que la edición, por supuesto que Taurus es exquisita en sus ediciones, faltaba más. Gallimard es exquisita, pero también... Pero claro, me gustó mucho que respetaran la cubierta, porque además había una cosa contemporánea dentro del ejercicio. O sea, tú estás metida en la vida de alguna manera. Y hay algo que me llama la atención del libro y necesito que me lo cuentes porque quiero saber si es verdad. El guía era cuando ella llega a correr la maratón, dice, me encuentro con un guía que sabe de Grecia mucho menos de nadie. Y que además no la toma en serio, no le habla de corredores, sino que le habla a la persona que está con ella, que es hombre. Y decía, me pareció curiosísimo, porque además eras tú la que se iba a chupar ese esfuerzo gigantesco y Andrea se mofa. ¿De verdad fue así con el guía? ¿En serio? No, es así, es verdad. Además, pues, eso digo, lo pasa a todos los románticos o a quien Atenas por la primera vez, uno se imagina verdaderamente de volver a la época de Platón, pero el mundo ha cambiado. Afortunadamente yo me estoy enamorando de la historia de Grecia moderna, que pero es otra historia. Y como dijo un gran escritor siempre francés, que Jacques Lacarrière, hay que vencer lo que se llama el miraje del pasado para poder apreciar la Grecia contemporánea, porque los griegos siguen aquí, siguen allí, siguen en Grecia, pero si seguimos comparándolos con los antiguos, esa es una trampa, es imposible entenderlos de verdad. Y no sé quién me contó, creo que tu colega Marta Canete, que es una corresponsal de la ABC, la semana pasada me contó que sus hijos van al colegio griego porque ya está Atenas. Los libros de historia del colegio empiezan con la mitología. Antes de los dinosaurios, en Grecia se estudian los mitos griegos. Eso es claro que te forma, es tu mundo. Eso me pareció fantástico porque es solamente mi libro de historia cuando era
niñez. Empezaba con los dinosaurios, no sé, el Big Bang, no sé, seguro no con Zeus. Y pues para volver a este día, sí, claro, fue así, yo me imaginaba, no sé, verdaderamente, que el maratón de Atenas no fuera como todos los otros maratones, pero para la mayoría de los corredores, incluido el guía griego, es justo un maratón como otros. Lo que sí me acuerdo también es el amanecer en la ciudad, en el pueblo de Maratona, porque es verdaderamente el amanecer homérico, el cielo es rosa, color uva, sí. Increíble. Hay una frase que dice: los griegos no garantizaron en modo alguno que fuera eterno e incorruptible. El héroe antiguo ciertamente perseguía la fama, la gloria, con un honor y una lealtad inquebrantables. En unas páginas antes dice que los runners deben ser eremitas, porque todo es relativo, lo que decíamos, nadie gana, nadie... Pero la frase de Filipides de hemos vencido conduce todo el libro, ¿no? Conduce toda la anécdota, que esa idea de victoria que está implícita, de proeza, porque esa es la sensación con la que yo me quedo del libro, ¿no? Es como una sensación de admiración ante la proeza, pero no creo que sea una proeza física. Tú estás hablando de algo más allí. Sí, para volver a Filipides, su frase en general a todo lo que es el legado griego, lo que a mí me emociona más que todo, me conmueve casi, es la idea misma de transmisión. El héroe griego corría 42 kilómetros, combatía 10 años en Troya, navegaba 10 años para volver a Ítaca, y todo esto para tener una historia que transmitir. Y ahora, yo que soy madre estoy obsesionada por la idea, tengo que transmitir historia y no pisos, no dinero, no sé qué cosa, sí. Necesito historia, porque al final es lo mejor que nosotros los seres humanos sabemos al final crear y transmitir. Porque si el abuelo de, no sé, americano nos deja una herencia, eso muy bien, es una muy buena noticia, pero después de 2 años nos hemos quedado con el dinero y nos hemos olvidado del abuelo rico. Nuestra riqueza humana son verdaderamente esos mitos que transmitimos de generación. Es como una selección de los mejores que se transmite de padre en hijo, de madre en hija, hasta el final del mundo. Hay gente que espera, ¿te ha pasado que esperen de este libro, porque ya tienes la experiencia lectora previa italiana, hay gente que, alguien estaba esperando que lo enseñaras a correr? Pues me ha pasado de todo, porque al final es una impostura. Yo no soy una atleta, también lo dije en la radio, yo no puedo dar consejos porque verdaderamente soy la peor persona posible, así que no puedo dar ningún consejo de preparación para un maratón. Seguro que no es así. Justo puede ser buscar una motivación, esto sería, creo que para mí por lo menos fue la llave. Yo quería intentar entender los griegos un poco mejor corriendo, esa fue la motivación, pero cada uno necesita su motivación y está bien, pero sin motivación, si Filipides hubiera tenido un mensaje que llevar a tierra, no sé, corriendo 42 kilómetros. Pero este libro salió también en Francia con los Juegos Olímpicos. Yo gané un par de premios literarios, un premio del Comité Olímpico, me encontré yo con mi librito y al lado de atletas. Yo no sé qué cosa tengo que hacer, qué decir, todos en un equipo bastante curioso. O si no, hay también la otra posibilidad, es decir, intelectuales que nunca se han quitado las pantuflas, que me dicen, es muy interesante, yo también a partir de mañana quiero salir a correr. Digo, pero hay que llamar al médico antes, no soy yo, no quiero, eso no es un libro como lo que dice el Ministerio de la Salud, hay que hacer deporte, parar de fumar, parar de beber, no tiene ninguna finalidad así, tiene justo una finalidad filosófica. No, hay un ejercicio de pensamiento, hay una auscultación moral sobre el hecho también del correr, ¿no? Que es una de las cosas que a mí me parece, no lo dices tú en el libro, pero yo tengo la sensación de que el hombre siempre el ser humano es renuente a hacer rebaño, porque en el fondo lo que hay es una idea del corredor, es el individuo, y como creo que tú no das puntadas sin hilo, y que la mayoría de los libros que tú escribes interpelan directamente el pensamiento contemporáneo y lo que ocurre.
La idea de correr, del individuo corriendo, entregándolo todo, en un momento en el que tendemos a convertirnos en rebaño, a seguir, ¿sabes? A seguir. Me parece una mirada muy curiosa sobre el individuo, muy, o estoy muy, se me está yendo la mano. No, para nada. Al final lo que me llamó, sigue llamándome la atención a mí, si hablamos de carreras, porque también un maratón, al final, si lo ves desde cerca, es un rebaño. Sí. No sé cuántas miles de personas que salen al mismo tiempo. Tampoco es algo muy griego. Te dices, aquí hay toda Madrid. Y una vez corrí la San Silvestre, vaya. Sí, claro, tienes casi 5 centímetros para situarte, nada más. Y luego cuando ves al mismo tiempo estos corredores solitarios por la mañana, por la tarde, te dicen, yo sigo pensando, ¿por qué? Es que es como decir, los prisioneros corren cuando sí. Abres las puertas de la prisión. Es esto, estamos huyendo a algo, a alguien, es una vuelta, queremos volver, no sé dónde, a un estado de libertad más sencilla. Alguien ayer me dijo, pues, correr es también para mucha gente una manera de disfrazarte. Te quitas el traje de una vida que no te gusta, que no te corresponde, te disfrazas, por lo menos una versión más libre de ti. Correr es una vuelta a la infancia. Los niños no paran de correr, para ellos es natural este ritmo. Pero sí, seguro que hay algo muchísimo más que entender en este fenómeno contemporáneo, que no creo sea solamente pues una cuestión de forma física. No, a mí el libro me gustó mucho, porque además todos tenemos alguna fobia, pero yo soy renuente al movimiento, me cuesta, el movimiento me pone nerviosa. De hecho, cuando camino pienso de más y me pongo muy ansiosa. Hay una escritora, Leila Guerrero, por ejemplo. Leila, para ella correr es fundamental. Claro, ayer Javier Cercas me dijo que él sale a correr 55 minutos cada mañana. No te digo así. No, bueno, pero claro, yo no sé cómo no te pones más nervioso. O sea, demasiado tiempo para pensar, ¿no? No lo sé. Bueno, perdón. ¿Cómo vamos de tiempo? Si alguien quiere hacer alguna pregunta, proponer algo, aprovechen que esta mujer es brillante, de verdad. Bueno, ustedes ya lo han visto y lo han leído, pero si quieren preguntar cualquier cosa... Yo me disculpo por mi voz estropajosa. Disculpen, estos son los estertores de un matrimonio de fin de semana. Yo estaba pensando en un libro, seguramente el más famoso sobre literatura y carreras y running, hasta que ha llegado este. Claro. Estaba pensando en dos cosas. Uno, ¿cuál ha sido tu diálogo con este libro? Por cierto, que no sé cómo está traducido en español, debe ser algo así como de qué hablamos cuando hablamos de correr, pero en italiano, molto bello, l'arte di correre. Claro. Y en francés es muy bello también, autobiografía. El micro. Autoportrait en fait d'un écrivain, un coureur. Mucho más bonito, claro. Lo digo porque tiene que ser, no sé cómo es el titular. ¿De qué hablamos cuando hablamos de correr? Y en este sentido me pregunto si la escritura de este libro, tu escritura, ha cambiado durante la preparación de este volumen, y si has cambiado algo que vas a seguir haciendo así en el futuro. Pues estamos hablando de Murakami, es un libro que a mí me encantó. ¿En serio? No lo sé, leí, ¿no te gustó? No, Sí, lo leí la primera vez hace, no sé, 10 años o más. No sé cuándo salió, pero lleva ya unos años. Y me pareció muy interesante. Me dije, puede ser que un día voy yo también a empezar a correr. Y luego me olvidé de este propósito. Y al fin, volví a leerlo justo, no sé, casi al final, al cabo de este libro. Y hay muchas cosas en común al final. Y una es este libro, el libro de Murakami, pero llevan ahora, no me acuerdo si 4 partes. Al final son como 4 pequeños ensayos, 4 experiencias distintas. Así que no es un libro orgánico. En una él cuenta de haber empezado él también a correr a los 33 años, es decir, los años de Cristo, y también los años en los cuales Francisco Tijeras paró de escribir, acabó su carrera, dijo, ya está. Y él también cuenta de cómo al final correr
no sé, es algo que empezamos a hacer cuando nos sentimos que algo nos está escapando y normalmente lo que nos está escapando es la juventud. Pero yo no tengo, no sé cómo lo puedo escribir, no sé. Tengo una idea, pero me ha llamado mucho la atención al final. Es verdad que ninguno de mis libros tiene un libro, no sé. Necesito a Karina. No, sí los tiene. Yo sí creo que los tiene. Yo creo que Andrea tiene una mirada muy curiosa, extremadamente curiosa y bien informada para leer la vida, la realidad. Bueno. Sí, yo funciono así. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. No, porque es tímida. Permítame, tenga el micrófono. A ver, yo he sido una corredora tardía también y evidentemente ya a estas alturas de la vida he tenido que dejar de correr porque mis rodillas no me lo permiten. Pero cuando yo empecé a correr, y yo he corrido solo medias maratones, pues éramos un 5% de mujeres las que corríamos. De hecho, para mí una anécdota muy curiosa, en el baño de los hombres había mucha cola y en las de las mujeres no. Una cuestión muy curiosa siempre. Y bueno, mis motivaciones pues eran un poco de superación. A mí me ha gustado siempre el deporte, he intentado hacer deporte, pero en un momento determinado, pues a los 40 y tantos me puse a correr. O sea, yo empecé de forma tardía. Y lo que me gusta de tu libro, o sea, bueno, yo lo empecé a leer, es el tema que todos los libros o todas las referencias a correr es por parte de hombres. Las mujeres que ahora corren mucho, no digo corremos porque yo no corro, pero las mujeres no aparecen como siempre o como en la mayoría de las cosas. Entonces, en ese sentido, ¿qué reflexión tienes tú? Tú lo documentas. Ella lo documenta. Hablo mucho de este tema porque yo tenía dos ambiciones: escribir un libro filosófico sobre las carreras, que es algo que no se encuentra más a menudo, y también escribirlo como mujer, porque soy una mujer. Una de las grandes revelaciones pero para mí el hecho de empezar a correr fue el descubrimiento de mi cuerpo, pensar con mi cuerpo, que es un cuerpo femenino. Ya sabía de ser una mujer, pero lo sabía con mi cerebro, nunca lo había experimentado con mi cuerpo. Y el tema femenino, el cuerpo femenino, el deporte, las carreras, es un tema muy complejo, infinito. En las Grecia antiguas las mujeres no podían de ninguna manera participar a los Juegos Olímpicos, nada. En la época contemporánea es muy reciente que las mujeres puedan inscribirse a un maratón. La primera fue una atleta, Katrin Schwarz, estamos hablando del final de los años 60, así que hace casi 50 años. Y la motivación es siempre de orden anatómico, es decir, el cuerpo femenino no está preparado, no es adaptado por todo esto. Y esto es muy chocante porque estamos hablando de ayer. Luego, sin entrar, yo también tuve varios, al final siempre se hace broma, pero empecé a correr cuando no tenía hijos, y ya de todas maneras el cuerpo femenino está arreglado por ciclos que son diferentes de los ciclos hormonales que son diferentes de los ciclos masculinos, así que no es siempre la misma cosa. Ahora se empieza a hablar, las atletas profesionales lo hablan, pero no es la misma cosa. Salir a correr por las reglas no es la misma cosa que sin reglas. Salir a correr embarazada no es seguro la misma cosa que salir a correr así ligeramente. Y después de un embarazo es un tema muy complejo. Hoy en la radio una entrevistadora dijo: yo corría y después de haber dado luz, después que mi hija o mi hijo nació, dije, pues es mi caso también. Yo simplemente ahora no tengo ni el tiempo de tomar la ducha, no puedo tampoco salir a correr, pero entiendo la parte del cuerpo, porque la maternidad ha cambiado también mi percepción de mi cuerpo, porque mi cuerpo hasta hace un par de meses pertenecía a mi hija. Dar de mamar, ese contacto físico, yo a un cierto punto no podía más, quería
quería mi cuerpo, quiero volver a hacer lo que me da la gana con mi cuerpo, que no sea a disposición del otro. Pues temas complejos que efectivamente un hombre, pero no es un juicio, simplemente porque tiene un otro tipo de cuerpo, no vive. Y es así que el tema de las atletas profesionales, maternidad, no maternidad, es complejo. Y es interesante para mí, por lo menos, que se hable. Es justo un cuerpo diferente, es como, no sé, otro tipo de animal que hay simplemente de entender que funciona de una manera distinta. De hecho, aquí hay, si me permite, ahí, cuando avance en la lectura es muy interesante. Yo cuando estaba leyendo esta idea de que ella reflexiona sobre, bueno, que en 1896 en las primeras Olimpiadas no permiten a las mujeres, y claro, ella hace toda una glosas a la corredora alemana, Schwarz, y es interesante porque dice, aborda desde que las mujeres para poder competir en la antigua Grecia tenían que disfrazarse, tenían que esconder su cuerpo, y habla de una boxeadora, que es la primera mujer que compite con un hombre. Se llama Berenice, la valerosa boxeadora llamada, según otras fuentes, Calipatira. Fue la primera mujer de la historia en competir con hombres. Bueno, el libro tiene muchos de ese tipo de cosas que dan mucha curiosidad, y además de una manera muy natural. Ya, luego, no sé, es justo mi experiencia, pero yo empecé a correr en París y luego por una temporada de unos meses volví a Roma. Pues son diferencias culturales seguramente, pero correr a Roma es una experiencia bastante límite, porque te parece estar al circo donde todos los hombres en la calle se sientan autorizados a decir, ya, vamos. Y que tampoco es simpático, no sé, me sentía así que empieza a decir, mira, hoy me he visto una camiseta un poco más larga, no sé, hay siempre ese pensamiento. A mi hija seguro no le voy a decir, vas a correr al Parque del Oeste a medianoche. Seguro que no, ni yo ni tú, mejor que no. No sé, todo esto que es lo que es ser mujer y hacer deporte con un cuerpo femenino. Sí, la verdad es que es interesante, porque además tú lo dices que se sexualiza también el cuerpo. Esto pasaba en la Grecia antigua también. La única imagen de mujeres que hacen deporte es un fresco, ¿cómo se llama? ¿Fresco? Un fresco, no, ¿cómo se dice? ¿Un fresco? No, mosaico. Un fresco que es en Sicilia, donde hay estas mujeres que juegan con las pelotas, pero parecen más en bikinis que atletas, son muy sexuales. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Una duda por aquí. Hola, perdona, he llegado tarde porque vengo del fisioterapeuta. A ver, primero un poquito, yo empecé mi año helénico gracias a ti. Yo leí La lengua de los dioses el año pasado y gracias a eso mi amor por todo lo helénico se disparó y desde entonces he leído todos tus libros. Y ahora voy a correr la maratón de Atenas en noviembre. Entonces, pues primero demostrarte mi admiración por tu trabajo. Eres de mis escritoras favoritas. Me hace muchísima ilusión venir a verte, aunque haya llegado tarde, perdón. Pero, a ver, ¿qué qué consejo me das para la maratón de Atenas que viene? Pues, no, yo quedo muy admirativa. Gracias. Pues consejo deportivo, no cuentes conmigo, el fisioterapista creo que sabe más que yo. No sé, pues, no sé cómo has organizado el viaje, si has organizado, pero para mí creo que se merece pasar la noche antes del maratón en Maratona, que es un lugar también bastante raro porque está cerca del mar, hace todavía bueno, normalmente hace siempre bueno, pero es una localidad de playa muy decadente, dices al filósofo tenía razón, aquí es el final del mundo, donde los hoteles cuestan 20 euros la noche, pero hay este amanecer y sobre todo estás al lado del maratón, y que el maratón de Atenas al final no es un recorrido donde hay que cortar la calle, sí, cuando llegas hasta el centro de la ciudad, sí, pero empieza en el pueblo mismo donde está escrito aquí empieza el kilómetro cero. Y es fantástico porque al final por la mañana se puede ser directamente. Y luego, sobre todo, valoras muchísimo más la llegada en el estadio Panathinaikos. Eso se merece, en este caso sí, creo que es el único momento de mi vida donde me he sentido verdaderamente
parte de una historia más grande. Qué bello. ¿Y qué tal las colinas, las subidas? Porque... A mí me pareció todo muy... no lo sé, yo no tengo experiencia de otra. Pero sí lo cuentas, en el libro sí dice. Que Pues sí, no puedo decirte que es fácil, pero pasa por momentos de euforia. Hay Ya, momentos en los momento que de tú- una, porque al principio me dije, aquí todo va muy bien, seguro que voy a llegar. En 1 hora y media ya se la creo que después de 1 hora y media estás todavía maratona. ¿Tú no dices cuánto tardaste? No, yo lo corrí en 4 horas y media. Porque no lo dices. No, porque me da Tú vergüenza. dices, no voy a decir cuánto, pero... Me daba vergüenza y al final... No, se entiende. No, pero tampoco tanta... Al final pero esto no sé qué haces en la vida si quieres, pero para mí yo no tenía ninguna presión sobre el tiempo, me daba igual de correr 4 horas y media, 8 horas, 10 horas, no tenía ni nada que... ¿A quién? Creo que tampoco se lo dije a ti, al final tampoco mis amigos sabían esta cosa, No, así que yo no tenía también. que decir nada a nadie, y está muy bien. Sé que hay muchos que no sé, se ponen otra vez límites, cosas, tienen que ser bajo de las 3 horas. A mí esto no me interesaba y me permitió también de mirar por aquí, de disfrutar. Gracias. Gracias a ti. Voy a quitar de tu momento. No sé si hay alguna otra pregunta, pero créeme, ¿cómo te llamas? Perdona. ¿Quién yo? Mariana. Mariana, en el libro Estaremos- lo vas a disfrutar. Creo que el libro te puede acompañar para preparar la maratón, porque además ella dice, hay un momento en que cita a San Agustín, porque hay un capítulo que se llama Controlar el tiempo. No, porque además parece que te está hablando de correr, pero está hablando de una serie de cosas. Entonces, bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o quiere que Andrea firme el libro. Yo creo que ya hemos llegado a un buen kilometraje. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Karina y Alfonso, también de la editorial Taurus. Todos los libros de Andrea desprenden una erudición elegante, accesible, emocionada, como decía esta amiga, ¿no? Desprenden mucho amor por la mitología, por los griegos, por la historia. Y este libro desprende mucho amor también por correr, o sea que yo creo que todos los que estamos aquí esta tarde, yo empezando, la primera, vamos a empezar a pensar, María Jesús, en volver a correr. Yo no puedo, ojalá. Muchísimas gracias, Andrea, por haber vuelto al Alberti. Y a Karina también, siempre está en la Alberti. Gracias a ti Siempre por está en la invitarme, de verdad, Alberti. y Y por a todos y tenerme. a todas los que nos siguen por Instagram o vienen aquí a la librería. Muchísimas gracias, un placer. Un aplauso a Karina también. En Venecia, en el Festival de Venecia, el film inspirado, ¿cómo se dice en español? De su primera novela, La hija de la española, que tenemos todos que ver. ¿Cuándo sale el cine en España? En principio de diciembre. En principio de diciembre yo volveré para ir al cine con todos. No, pero un aplauso, porque no pasa cada día. Que lees la novela, creo que la vais a leer. Pero si no, seguro que hay. Podéis también tomar una foto. La estrella. Ay, Tatiana. Sí, aquí tienes. Te dejo. Espérate, es que yo no tenía el seguro que sí. Aquí está. Muchas gracias. Es uno de bolita, de hecho. Hola, buenas tardes.